Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a hacer un video como aclaratorio de un tema que suele generar bastante ruido y es el hecho de que Jesús es el maestro del curso de milagros y cuál es su función, su rol. Y quería compartirlo porque sé que hay muchas personas que sufren un montón de resistencia a este respecto. Yo incluida, al principio era, pensar en Jesús era horror, ¿no? Resistencia terrible. Con el tiempo esto se ha limado, ahora es mi amigo. Pero sé que para muchas personas esto sigue siendo un problema y que además genera confusión respecto a cómo funciona tu relación con él y cómo irla desarrollando también en términos de práctica, ¿no? Entonces, para eso, primero me gustaría hacer como una distinción respecto al Jesús histórico. Es muy frecuente en los grupos de estudio escuchar a personas decir, no, es que el Jesús que nos pinta el cristianismo no es el Jesús del curso, como si hubiera muchos Jesuses, ¿no? Y realmente el Jesús histórico es el Jesús histórico, es el Jesús que nosotros tenemos en nuestra mente, que fue por Nazaret y entonces predicaba, o sea, toda esa historia que conocemos de Jesús, ese es el Jesús que canalizó el curso. Para los que no están familiarizados con la historia del curso, cómo surgió, hago un paréntesis express. El curso se canalizó a través de una psicóloga de la Universidad de Columbia en Nueva York en los años 70 y esta psicóloga comenzó a escuchar una voz recurrente que le quería dictar y ella se resistía hasta que finalmente decidió escuchar la voz y la voz le dictó todo el libro azul, ¿no? El curso de milagros, y este dictado duró 7 años y en el transcurso de este tiempo la voz se identificó a sí misma como Jesús, ¿no? Entonces de ahí viene la idea de que es un libro canalizado. Yo sé que este tema de que es un libro canalizado genera mucha duda, mucho desconcierto, sin embargo es algo con lo que tenemos que aprender como a vivir, a aceptar y dejarlo ir también, ¿no? Finalmente Jesús te dice, no me tienes que creer, no tienes que creerte la historia, simplemente ponte a practicar. Entonces, bueno, habiendo dicho eso y digamos haciendo un pequeño voto de confianza o dar tu pequeña dosis de buena voluntad para continuar con el proceso del curso, tenemos que este Jesús histórico, el maestro iluminado, el maestro ascendido, fue el que dictó el curso, ¿no? Ahora bien, tú puedes pensar en Jesús de dos maneras distintas. Y uno es la interpretación de este Jesús histórico desde el punto de vista del cristianismo y otro es la interpretación de Jesús desde el punto de vista del curso de milagros. Desde el punto de vista cristiano o católico, vamos a tener a un Jesús o una interpretación de Jesús institucionalizada, ¿no? Una imagen institucionalizada que proviene o que se acoge a un sistema religioso, ¿ok? Desde el punto de vista del curso de milagros tenemos a un Jesús libre. El curso de milagros, recordemos, no es una religión, no es una secta, es solo un programa de autoestudio. Entonces la figura de Jesús, desde ese sentido, desde esa interpretación, también es libre, es un hombre libre, no sujeto a nada, ¿no? En cambio, volviendo al cristianismo, pues es una figura condicionada por interpretaciones de sus distintos discípulos, de la iglesia misma, ¿no? Como institución. En cambio, desde el punto de vista del curso de milagros, tenemos a un Jesús más directo, ¿no? Que usó su propia voz para canalizar el material, el curso de milagros. Desde el punto de vista cristiano, las enseñanzas de Jesús fueron, pues, en gran medida tergiversadas justamente por todas las interpretaciones que se hicieron a lo largo del tiempo. Mientras que en el curso de milagros tenemos unas enseñanzas mínimamente dictadas solo para la elaboración y publicación del libro. Luego, volviendo, por ejemplo, al punto de vista cristiano-católico, tenemos pues distintos sistemas religiosos muy diversos, en algunos casos bastante conflictuosos entre sí, y también tenemos muchos textos de diversas autorías que interpretan las distintas enseñanzas, ¿no? En cambio, desde el punto de vista del curso de milagros, como decía antes, tenemos un programa de autoestudio libre y voluntario, que básicamente es como un destilado de sus enseñanzas, de su propia experiencia hacia el despertar o la iluminación, ¿no? de la conciencia, del ser. Entonces, vamos a ver una distinción como base de las enseñanzas. Y al terminar esta explicación se va a entender por qué es importante hacer ahorita esta distinción. Desde el punto de vista cristiano-católico, las enseñanzas de Jesús iban destinadas o estaban basadas en gran medida en el amor, en la paz y el perdón. Y en el curso de milagros también, pero el perdón está entendido de una manera muy distinta y eso amerita todo otro
video, pero es un perdón muy, muy, muy diferente del perdón que se entiende desde el punto de vista cristiano católico. Y tenemos aquí un elemento que la verdad yo personalmente siento que no está tan presente en las enseñanzas cristiano-católicas, que es la dicha, ¿no? Para Jesús el sentir paz es sinónimo de dicha. Ahora, volviendo al punto de vista católico-cristiano, creo que casi todos podemos convenir que algunos de sus pilares más fuertes o más importantes son, por ejemplo, la culpa y el pecado, ¿no? Desde el punto de vista de estos sistemas religiosos, tú naces pecador y es necesario que expíes tus pecados, que expíes tus deudas, ¿no? Que las pagues sufriendo tú, o bien que alguien sufra por ti. De ahí la imagen de Jesús sufriendo por nosotros, expiando nuestros pecados, ¿no? En cambio, desde el punto de vista del curso de milagros, te dice Jesús que realmente Él lo que quiere es enseñarte a deshacer la culpa y muchos otros pilares, ¿no? Por ejemplo, como esta concepción del pecado. Él te dice, tú eres inocente por tu propia naturaleza, porque así es, ¿no? Y el pecado, entendido desde el punto de vista del curso de milagros, es simplemente un error de percepción. Son un conjunto de creencias erróneas que te hacen sentirte separado de Dios, ¿no? Separado de la fuente de la vida. Otros pilares importantes, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano católico, es el juicio, la condena y el castigo, ¿no? Que generan miedo. O sea, la base, otro pilar importantísimo es el miedo. En cambio, te dice Jesús, justamente lo que queremos hacer a través del curso de milagros es deshacer el sistema de pensamiento que existe en tu mente, ¿no? Que está basado en el miedo. Y de este miedo emanan todos los juicios, las condenas, los castigos, el sufrimiento, la necesidad de sacrificio, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista cristiano católico, la única manera de ganarse el cielo es a través del sufrimiento y el sacrificio. Mientras que en el curso de milagros Jesús te dice, hermano, no es necesario que sufras, no es necesario que te sacrifiques, al contrario, tú eres la herencia del cielo, eres el reino de los cielos. Entonces es como que, wow, ¿no? Y otras, por ejemplo, aspectos que son muy interesantes también de ver en distinción, es que desde el punto de vista cristiano católico, Jesús enseña que Dios es externo, o la iglesia enseña que Dios es externo, y que hay que tenerle miedo, ¿no? Porque estás en constante escrutinio, ¿no? Bajo el juicio y la condena en función a tus pecados y a tus errores. Mientras que Jesús en el curso de milagros te dice, Dios no es externo a ti, Dios vive en ti, tú eres Dios, y la base de este Dios es el amor y no el miedo, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, diferenciador es el tema del especialismo, ¿no? En el cristiano católico, Jesús es el Hijo único, mientras que Jesús en el curso de milagros nos dice que en realidad todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos somos absolutamente iguales en naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué explico estas distinciones? Porque todas estas enseñanzas se asocian a la imagen de Jesús, se asocian a la interpretación que hacemos de Él, y es el entendimiento y el acercamiento que tenemos hacia Él. Y esta es la razón por la cual muchos de nosotros experimentamos muchísima resistencia. Y a veces es importante, es útil ver estas diferencias, no tanto como una cuestión como crítica, ¿no? De hecho, realmente es respetable cada quien el sistema de creencias, o de religión, o lo que, como tú lo quieras ver, que cada quien elija. Pero sí es importante entender la esencia básica de cada uno de estos personajes, ¿no? El personaje de Jesús, cristiano católico, pues sí es más sufrido, es más oscuro, la verdad no definitivamente no se asocia con la dicha. Se puede entender como un personaje amoroso, pero también de alguna manera es como que da miedo, ¿no? Es muy sufrido, te sientes como en deuda con él, ¿no? Mientras que desde el punto de vista del curso de milagros, la verdad, Jesús se siente como un maestro amoroso, que te quiere llevar de la mano en tu camino al despertar, y también como un maestro firme, fuerte, ¿no? Es muy claro, no transige, no hace concesiones en sus enseñanzas. Y eso es algo, para mí, una esencia muy bonita del Jesús del curso de milagros. Entonces sí, como que es importante hacer esta distinción para entender y acercarnos a Jesús de una manera diferente. Entonces, tenemos a un Jesús, por un lado, que canalizó el curso y que nos hace este regalazo inmenso, ¿no? Y por otro lado, tenemos un Jesús que se usa como símbolo en la práctica del curso. Vamos a hacer un breve recordatorio para que esto se entienda mejor. Recordemos pues que en el curso de milagros Jesús nos enseña que nuestra mente se siente dividida y en nuestro día a día está constantemente eligiendo entre el ego
es decir, tu mente errada o mente incorrecta, o más comúnmente conocido como tu parte oscura, tu falso ser o tu falsa identidad, o eligiendo al Espíritu Santo, es decir, tu mente recta, tu mente correcta, o comúnmente conocido como tu mente espiritual, tu mente de luz, tu ser superior, tu verdadero ser, tu intuición, tu instinto, tu corazón, como tú le quieras llamar, pero que simplemente simboliza la presencia del amor en ti. Ok, entonces desde el entendimiento del curso de milagros, el espíritu, es decir, tu espíritu, es una extensión de Dios. Permanece unido a Dios en conciencia. Entonces el único lugar donde existe una aparente división o conflicto es en la mente. Por tanto, solo la mente es capaz de iluminarse. El espíritu ya está iluminado. ¿Qué sucede? Si pensamos en Jesús como un maestro ya iluminado, quiere decir que en él ya no existe conflicto de ninguna manera en la mente. Ya es uno con Dios por completo. Él ya no está soñando este sueño de aparente separación respecto a nuestra fuente, respecto a la totalidad. Y al ser uno con la fuente en conciencia, a diferencia de nosotros que aún estamos soñando, él también es uno o está unido a nuestro espíritu. Y por tanto es accesible para nosotros o nosotros somos accesibles a él. Y lo mismo ocurre con cualquier otro maestro ascendido. Cualquiera de ellos puede fungir como guía o símbolo para nosotros. Y realmente todos ellos son el Espíritu Santo, son Dios, son unidad. Es por eso que en la casillita del Espíritu Santo podemos poner a Jesús como símbolo si nos es útil. Si no nos es útil, no tenemos por qué usarlo a él, podemos usar el símbolo que queramos. Puede ser pensando en otros maestros, por ejemplo, Yogananda, Lao Tse, Buda, Ramana Maharshi, con quien tú más resuenes. Recordemos que son únicamente símbolos útiles. Lo mismo puedes decir tu yo sabio, ¿no? La Andrea Sabia, por ejemplo. Y también recordemos que son simplemente símbolos de la presencia del amor en ti, una presencia viva en ti. Y es debido a esto que en el caso del curso, Jesús se usa a sí mismo como símbolo que puede reemplazar la figura del Espíritu Santo. Entonces, siempre en tus oraciones puedes utilizar realmente a Jesús visualizándolo, así como un maestro que tienes enfrente, o como tu hermano mayor. Él te dice, soy tu amigo, soy tu hermano, soy uno contigo, soy tú. O sea, cuando llegas a ese punto en el curso en que te dice, hermano, eres yo soy tú, somos Dios. Es como que dices, wow, ¿no? Se disuelven los personajes, se disuelven las identidades. O sea, ahí es como que dices, wow, sí es cierto, ¿no? Pero nuestra mente, que es estructurada y que necesitamos como entender, digamos que tiene como esas varias gorras, ¿no? Varios sombreros, como del maestro, del amigo, del guía, ¿no? Pero hay que entenderlo así siempre. Y me gustaría dar algunos ejemplos de cómo él mismo en el curso te dice por qué él puede ser tu maestro y por qué él, o cómo es que él se pone a sí mismo como símbolo del Espíritu Santo. Te dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. O sea, yo lo conduciré. No es que Jesús lo vaya a conducir, sino es tu espíritu. Quedamos en que tu espíritu, que es una extensión de Dios, tu espíritu también es uno con Dios. Tu espíritu o tu mente espiritual es esa parte de tu mente y de ti que está absolutamente conectada y alineada, ¿no? Entonces él te dice, dámelo a mí, pero es como el espíritu. Luego, por ejemplo, otro pasaje en el que te dice por qué necesitas guía. Te dice, el poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. O sea, es como, hermano, únete a mí, que soy la presencia viva del amor en ti. Claro, así sí tiene sentido, ¿no? Entonces, como que tienes que ir viendo ese juego de palabras y irlo entendiendo en tu mente. Simplemente, el momento en que se acomoda en tu mente ya no te genera mucho ruido. Y en esa misma línea de por qué necesitas guía, te dice, el que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso, es decir, todo lo que viene del ego, de lo verdadero, todo lo que viene de Dios, del amor, de la paz, de la dicha infinita, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Entonces eso, wow, ¿no? O sea, el maestro te está diciendo, únete a mí y juntos somos invencibles. Me encanta, me encanta. Luego hay otro pasaje que cuando di con él dije, wow, me encantó, dice,
Yo te acompaño en esta jornada, o sea, en tu camino al despertar, pues por el momento comparto tus dudas y tus miedos, de manera que puedas recurrir a mí, que conozco el camino por el que se supera toda duda y temor. Obvio, él ya lo caminó. Caminamos juntos. Es preciso que yo entienda lo que es la incertidumbre y el dolor, aun cuando sé que no tiene ningún significado. Claro, es que él sabe lo que viviste tú, porque él fue humano igual que tú. Sin embargo, un salvador debe permanecer con aquellos a quienes enseña, viendo lo que ellos ven, pero conservando en su mente el camino que lo condujo a su propia liberación, y que ahora te conducirá a ti a la tuya junto con él. Es como nada más la idea de saber que estás caminando su mismo camino, es como, wow. Bueno, en realidad es el mismo camino que de cualquier maestro iluminado, y es el camino que estamos haciendo todos, el camino hacia la luz, el camino hacia la liberación, es exactamente el mismo, pero hay algo en ese mensaje como personalizado suyo que me resuena mucho y me parece como cálido y muy bonito. Y bueno, para cerrar, un pasaje muy bonito, muy cortito, que además me parece como muy místico y muy amplio. Te dice, si supieras quién camina a tu lado en la senda que has elegido, sería imposible que experimentaras miedo. Entonces realmente ahí te puedes imaginar a Dios caminando a tu lado, te puedes imaginar a Jesús caminando a tu lado, te puedes imaginar a quien quieras caminando a tu lado, a ti mismo, a tu yo sabio caminando contigo. ¿Qué eres tú? No es ninguna otra cosa, pero la figura útil, temporal, de imaginarte a Jesús caminando contigo es como dices, no, pues claro, así como me va a dar miedo, ¿no? Tengo al supermaestro conmigo orientándome y guiándome. Fantástico, me encanta. La verdad es que para mí la figura de Jesús ha ido cambiando con el tiempo, ha ido evolucionando desde la resistencia y el rechazo máximo a de verdad ahora es que le platico así como si fuera mi hermano tal cual, así de, oye, es que mira, esto, como oriéntame, ¿no? Realmente le dirijo mis oraciones y cada vez más con el tiempo me doy cuenta de que ha sido un recurso útil para mí y por eso él se pone a sí mismo como figura útil. O sea, te la ofrece, pero realmente incluso no es necesaria. Cada vez más mis oraciones siento que antes iban dirigidas hacia afuera y ahora se quedan en mí. Y realmente es porque mi maestro soy yo. Él simplemente te presta su imagen y su idea para darte un confort, ¿no? Darte ese calorcito que necesitamos para brindarnos una cierta seguridad. Y en ese sentido, utilízala si lo sientes. Pero pues sí, va a ser una figura temporal de la que eventualmente te emancipas, ¿no? Y la sueltas con amor y le agradeces todo el tiempo que te acompañó como hermano mayor. Entonces, pues gracias muchísimas a nuestro maestro que nos dio el regalo del curso, que nos acompaña todos los días, que nos da tanto aliento y tanta inspiración y que decidió en un momento dado compartirnos su camino. Qué regalo tan maravilloso. Muchísimas gracias, maestro, y gracias a todos ustedes. Estamos caminando juntos, porque separados imposible.